Debería estar grabando. Así que primero disculpen la confusión. Eh, no está funcionando el cerebro. Estoy muy enfermo. Eh, pero bueno, vamos a hacer el auxiliar de repaso. Esto eh, significa que no es un auxiliar que solo se va en la materia del control, se hace un repaso como de todo. Y dentro de esto debería estar la materia del control, ¿ya? Igual como compensación, les voy a dar unos hints que ojalá deberían servir harto. Hintazo. Así que, ya, primero, el resumen de los sistemas cerrados. Nosotros estamos viendo hasta ahora puro sistema cerrado, ya, entonces, como se vio en el primer ejercicio, eh, mientras voy aceptando a la gente también, como se vio en el primer ejercicio, no cambia la materia que hay adentro, a menos que se especifique, ¿ya? Entonces, para un sistema cerrado y para todos los sistemas generales, lo que siempre se cumple es primera ley, ¿ya? Es importante ver la primera ley, este es un primer hint, ¿ya? Eh, en la forma normal y en la forma diferencial, ¿ya? Y les recomiendo recordar bien cómo se trabajaban con los diferenciales. Por ejemplo, aquí el DH sería D de U más PB, sería DU más DPB, y el DPB con una multiplicación sigue la regla de la cadena, etcétera. Ya la descomposición de eso, cómo pasar de Q a otras, de Q a DTS, de W a, bueno, de PDB y todo eso. Pero no sé, un hint nomás. Lo que importa es que siempre se cumple la primera ley. Ya siempre se puede utilizar la primera ley, que dice que cualquier cambio en la energía del sistema es porque entró o salió calor y o porque entró y salió trabajo, ¿ya? El trabajo para un sistema cerrado, importante que para un sistema cerrado, siempre es la integral de P de B entre B2 y B1, ¿ya? Entonces, perdón. Entonces esto lo pueden utilizar siempre para esta parte del curso. Además, definimos el cambio de energía interna como mCV de T. M sería la masa, entonces se puede cambiar por un N. El CV es el calor específico a volumen constante y el cambio de temperaturas. Por lo tanto, se puede notar acá que describimos cualquier cambio de energía del sistema por su cambio de temperatura, ¿ya? Esto también siempre se puede utilizar. No significa que siempre el calor sea esto, pero después vamos a ver un poquito más la relación con el CV. Por último, la definición como oficial de entalpía es, bueno, U más PV. Y un cambio de entalpía es de U más un cambio en PV. Ya. Entonces, las últimas relaciones importantes que nos interesan es la de Mayer con los calores específicos. Se ve a presión constante, se ve a volumen constante. Y la resta de esto es R. Voy a recalcar aquí que R puede estar en moles o en kilogramos, bueno, masa, una medida de masa normal. Entonces, si nosotros tenemos los CP y CB en kilogramos, el R está en kilogramos, porque tienen que tener las mismas medidas a los dos lados del igual, y al revés. Si alguno está en moles, los otros tienen que estar en moles. La mayoría del curso nosotros nos interesa un poquito más en kilogramos, porque los moles eh, la masa de un mol cambia dependiendo de la especie. Entonces los moles se usan sobre todo para termoquímica, porque ahí nos interesa saber cómo, cuántos moles, hay una reacción química, entonces cuántos moles están reaccionando con cuánto, y para eso se crean los moles. Pero en general nos interesan más los kilogramos. Por último, el coeficiente de dilatación adiabático, que nos sirve para los procesos adiabáticos, que es el gamma. Ahora vamos a ver cómo es la primera ley para los distintos procesos. Como vimos, tenemos
que los sistemas pasan por distintos estados y entre un estado a otro pasa un proceso. Entonces, ¿cómo son estas ecuaciones para cada proceso? Eh, lo que aquí pueden hacer es anotar todo esto en el formulario, porque va a haber un formulario de una plana, pero siento que no es tan necesario como memorizarlo, porque siempre el trabajo va a ser la integral de P de B. Cuando es isobárico es P constante. Entonces, ¿qué pasa? Sale la P. Si el formulario lo hacen ustedes, Pregunta, ¿sí? ¿de qué depende de que nosotros ocupemos M o N para, por ejemplo, la entalpía o la energía interna? Depende más o menos de cómo el sistema o lo que están calculando y los datos que tengan. Entonces, ustedes pueden hacer cualquier ejercicio con M o con N, haciendo como cambios. Sobre todo es muy fácil de pasar de un ejercicio que están haciendo las cosas con masa, si está todo en kilogramos, y saben el peso molecular, pueden pasarlo todo a moles de aire, moles de nitrógeno, lo que sea. Pero en general es más fácil, o es más útil o más común trabajar con kilogramos como en la vida general. Entonces se sabe como cuántos kilos de aire hay o cuántos kilos de combustible. Entonces es más común y las tablas también salen todo en kilos. Y como dije antes, se utilizan los moles generalmente cuando es importante las relaciones estequiométricas de moles, ¿cierto? Entonces cuando hay una reacción, hay una relación estequiométrica y esa es una relación de tanto de masa, sino que es que un mol de esto se convierte en 3 moles de esto y otro mol de esto. Entonces ahí es un poquito más útil calcular las cosas por mol, como cuánta energía por mol eh, puedo yo obtener quemando este combustible. Allá un mol hace 3 de estos, 4 de estos, y ahí empecé a hacer las relaciones. Que igual lo vamos a ver más en termoquímica en la unidad después. Así que, resumen con los datos que tengas. Eh, el formulario se supone que es una plana, como no una hoja por los dos lados. Así que, sí, eso, una plana. Y por eso mismo quizás es útil no anotar todas estas fórmulas, ¿ya? Porque volviendo a esto, el trabajo es siempre esto. Si la presión constante es, podemos calcular la integral porque tenemos simplemente la variable de interés. Después la entalpía la definimos antes, pero también tiene como definición, entre comillas, esta, esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula dice que un cambio de entalpía es la masa de nuevo, o pueden ser los moles, dependiendo de la info que uno tenga, por el CP, el calor específico a presión constante, y un cambio de, bueno, una variación de temperatura. Si se fijan, esto también es la definición de el calor si es que la presión es constante. La definición del CP es como cuánta energía requiere una cantidad de masa para subir una cantidad de temperatura. Y es como cuánto calor, el calor específico. Entonces, cuando la presión es constante, el calor específico a presión constante eh, nos dice cuánto es el calor cuando lo multiplico por M y por delta T, porque su unidad es energía partido por temperatura por masa o moles. Entonces, una las tablas de conversiones no cuentan como el formulario, son aparte. Ya, entonces, una de las como consecuencias de la entalpía, a veces se le dice otra definición de la entalpía, es el calor a presión constante. ¿Ya? Entonces, como pueden ver ahora también, eh, estas dos, la definición del trabajo y de entalpía, todo esto para sistema cerrado, no cambia la primera parte, solo cambia cómo la trabajamos esa expresión. Entonces, un proceso isocórico debe cero, esto queda cero. No es como necesario notarlo, como que solo tener esto ya se sabe. La entalpía no depende del volumen, entonces se queda igual. Y el calor termina siendo delta U. Y aquí volvemos a lo que dije, que el delta U es de hecho básicamente lo mismo que la entalpía, pero con CB.
Entonces, por básicamente definición o construcción, cuando el volumen es constante, el, el calor es igual a la diferencia de entalpía, o sea, de energía interna, ¿cierto? Entonces siempre relacionar CP, entalpía, CB, energía interna, y cuando se cumple como la condición de esta, no, no, de esa no, pero del subíndice, es igual al calor. Ya. Después para el proceso isotérmico, aquí nuevamente tenemos dos variables, ¿cierto? Y es una función de B. Entonces, ¿qué hago? Pongo literalmente, la descompongo en la función de B, saco la constante porque es isotérmico y tengo esta ecuación. Entonces, siento que la mayoría de las personas llegan con esta ecuación y está bien, pero no es necesario. Paso simple siempre es llegar de acá a la ecuación final. Ahora sí, como no hay cambio de temperatura, el DT es cero y por lo tanto el calor que recibe o saca el proceso es igual a el trabajo, porque esto también dependía de DT. ¿Ya? Entonces, si hay una relación así entre el calor y el trabajo, como que si yo le meto calor y es isotérmico, significa que se está, por ejemplo, expandiendo y produciendo trabajo, calor es igual a trabajo. O si yo le estoy metiendo trabajo y es isotérmico, está saliendo calor, entonces calor igual a trabajo. Esto es para sistemas perfectos. Y por último tenemos un poquito el diferente, que es el trabajo diabático. Ya el trabajo diabático, para llegar a esto sí me ha atado. Así que este se puede, siento que es el útil como tenerlo diferenciado en su formulario. ¿Ya? Después, por definición, el Q es igual a cero y por lo tanto también tenemos que el cambio de energía interna es igual al trabajo diabático. Que eso me faltó acá. ¿Ya? Entonces, y el CB es la definición de, bueno, el CB es parte de la definición de la energía interna y también es el calor cuando está a presión, o sea, a volumen constante. El CP es la definición o sea, es parte de la definición de entalpía y también es básicamente lo que se necesita, el calor que se necesita por kilogramo o mol para subir un grado de temperatura. Es decir, multiplicar esto es el calor a presión constante. Entonces, CP, presión constante, CB, volumen, CP, entalpía, CB, energía interna. Por último, tenemos el proceso politrópico. ¿Ya? ¿Qué es el proceso politrópico? Un proceso que está entre un isotérmico y un adiabático. ¿Por qué? Porque esos dos procesos son como ideales, ¿cierto? El profe habló por ejemplo, el cambio de fase puede ser un proceso isotérmico, pero un proceso, por ejemplo, adiabático es casi imposible, o sea, teóricamente creo que imposible de conseguir. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los procesos reales son un proceso politrópico que está entre esos dos y tiene un coeficiente n, ¿cierto? Si se fijan aquí, hay una similaridad. Significa que, ¿por qué? Porque ese n es un coeficiente y cuando ese n es igual a gamma, es un extremo del n que significa que es un proceso adiabático y por lo tanto podemos utilizar la fórmula adiabática, que sería uno menos el gamma k. Cuando ese n es cero aquí se ve claramente, es a presión constante isobárico, y cuando n es uno es como el otro lado como el otro límite, que es un proceso isotérmico, como se puede ver aquí. ¿Ya? Entonces esto no se utiliza casi nada, pero es igual interesante verlos como con esto se puede aproximar siempre un proceso real. Le calculamos el n y ya tenemos como una descripción del proceso como si fuera diabático, como si fuera isotérmico. Este es politrópico con n tal. Eso, ¿dudas? ¿No? Ya. Vamos a pasar a los ejercicios. Entonces, el n es un coeficiente. Es, entonces, es un coeficiente
que tiene el proceso politrópico. Entonces el proceso politrópico está entre un proceso isotérmico y un proceso adiabático. No es un proceso isotérmico, no es un proceso adiabático, pero es un proceso similar. Entonces, tal como el proceso adiabático se comporta de cierta manera según el gamma, este se comporta de cierta manera según el n. ¿Ya? ¿Y por qué nos sirve? Porque estos son los procesos reales. Y los procesos reales le podemos calcular empíricamente el n y ahí aplicar todas estas fórmulas que nosotros conocemos eh, de estados de equilibrio. También están los dos casos extremos, en el que cuando es el gamma, si es adiabático, cuando es uno es isotérmico. Entonces, como una curva real. El proceso isotérmico demuestra, o sea, politrópico demuestra una curva real, de un proceso real que depende de muchas otras cosas, eh, pero lo podemos seguir describiendo gracias a que tenemos esta fórmula. Igual no es tan importante para el curso, para el curso. Entonces, ¿más dudas? Llegamos al primer ejercicio, que es un ejercicio de simplemente un proceso, pero se tiene que, como, entre comillas, calcular todo. Entonces tenemos 3 moles, una cantidad de moles, sabemos entonces trabajar con R de moles, todo en moles. Después tenemos la temperatura y la atmósfera, o sea, y la presión. Entonces tenemos 3 variables del caso inicial, estamos dados porque vamos a calcular el volumen, porque es PV, y tendríamos ahí ya todas las variables, todas las propiedades, perdón. Luego se comprime reversible y adiabáticamente hasta que la temperatura alcanza 250. Entonces nosotros tenemos un pistón, ¿cierto? Y le empezamos a aplicar presión, baja el volumen, por lo tanto sube la presión y la temperatura. Como es adiabático, no, toda esa energía se usa para subir la presión y la temperatura, no sale como calor. Si su calor específico o volumen constante es de 27,5 y tenemos un mol, entonces tenemos el CB. Calcule Q, W, du, dH y la presión y volumen finales. Ya. Entonces, del proceso, las variables o las cosas a calcular del proceso es Q, W, du, dH, ¿cierto? Q, ya sabemos cuánto es porque es adiabático, entonces es cero. W, ahí vamos a tener que calcular el volumen y el gamma. Pero de U también tenemos hartos datos. ¿Por qué? Porque sabemos que depende de la temperatura de U. Entonces tenemos las temperaturas a inicio y final, y también depende del CB, que nos lo dieron en el enunciado, y de la masa, nos dieron los moles. Ya, entonces directamente tenemos todos los datos para hacer calcular dos cositas. Ya, entonces proceso adiabático, Q es cero, y energía interna es los moles por el CB por la diferencia de temperatura, que sería eso. Entonces ya nos sacamos dos cosas al tiro con solo los datos del enunciado. Ahora, para tener, perdón, ya para obtener el trabajo, ya usamos la primera ley y no necesitamos entonces irnos a calcular el trabajo, porque el trabajo o sea, porque el Q es cero. Para lo que sí necesitamos estas variables es para el TH. Del TH vimos la definición anteriormente, ¿ya? Y bueno, acá hacemos el truquito de que PV es nRT y tenemos la diferencia de T y esto es constante, pero ahí llegamos que la entalpía es 5,4, de nuevo utilizando estas variables. Ahora sí. Para el volumen final, nosotros utilizamos el volumen inicial, que era lo que podíamos calcular al tiro con lo que teníamos al principio, que es 24,6 litros. Y luego podemos usar bueno, la ecuación de Poisson con el n igual a gamma, ¿cierto? Que esta es lo típico. Siempre si es adiabático, PV a la gamma o a veces a la K es constante y se puede hacer esta relación entre P y B, P y T, B y T, ¿ya? Todo el juego algebraico, ¿ya? Sí voy a subir el PowerPoint. Entonces, con esto calculamos el gamma
que nos da 1,3302 y usamos la relación de esta de adiabática de Poisson entre P y T, porque nos preguntan la presión. Bueno, tenemos algo algebraico, quizás es útil en general tenerlo, porque una lata hace todo este juego algebraico, ¿cierto? La forma fácil es PB elevado a la K o a gamma, y después la de P y T y B y T son jugar con exponentes. Entonces, para no perder tiempo, eso podría ir en el formulario. ¿Ya? Entonces, utilizando esta fórmula, tenemos que la presión final es 5,2. Ahora, lo que siempre les recomiendo cuando uno termina el ejercicio es ver si bien tiene sentido lo que yo llegué, porque muchos errores de signo a veces como que nos descomponen un poco. Entonces, nosotros tenemos que esto es una compresión adiabática. Calor es cero, tiene sentido. El cambio de energía interna, ¿cierto? Es 4,1. Aumenta la energía interna. Tiene sentido porque yo le estoy dando energía. Sí se puede calcular delta H con CP delta T. Sí, sí debería. Bien. Eh, entonces tiene sentido que la energía interna aumentó porque yo lo comprimí, le metí trabajo, entonces aumenta la energía interna. Después, el trabajo tiene sentido que sea negativo, sí, porque cuando yo meto trabajo es negativo. Como que me interesa como positivo cuando le puedo sacar trabajo al sistema. Entonces, como una técnica de mnemotécnica es como es bueno sacarle trabajo al sistema, que el sistema me dé trabajo, porque puede ser, por ejemplo, trabajo eléctrico. Entonces, positivo cuando el sistema saca trabajo. Cuando yo le estoy metiendo es negativo porque estoy usando mi energía para hacerle el cambio al sistema. ¿Ya? El cambio de entalpía, esto es similar a la energía interna. Aumenta porque aumenta la temperatura, es como también lógico. Y después eh, el volumen al final. Bueno, la presión aumenta. Entonces tiene sentido que si yo comprimo, la presión aumenta. Y no está el volumen final, ya me faltó el volumen final. Pero bueno, el volumen final, ¿qué le va a pasar? Disminuye. Entonces, como que esto en 30 segundos hace la revisión, como una compresión. ¿Aumentó la presión? Sí. ¿Aumentó la energía del sistema porque yo le metí energía? Sí, porque aumentó la energía interna y la entalpía y aumentó la temperatura. Entonces ahí pueden hacer una pequeña revisión que a veces puede salvar en el control. Siempre, la gente que sabe, siempre cuando se equivoca es por temas de algún signo o cosas así, que podrían haber cachado cuando lo revisan. O en el reclamo, como que digo, si te equivocaste con el signo, y si, oh, verdad, no tiene sentido el resultado. ¿Ya? ¿Dudas con eso? Ya. Para el volumen, faltó, bueno, PBNRT, pero acá uso el T de 250, la presión de 5 y daría un volumen menor. ¿Cierto? Porque esto aumenta en un 25%, esto aumenta al 250%. Ya. Vamos a pasar entonces a la parte de gases ideales y reales, ¿ya? Gas ideal, nosotros tenemos la Pau Ratón, PBNRT, la que conocemos siempre. En un gas real, nosotros tenemos que considerar, además de sus relaciones como el gas ideal, las interacciones intermoleculares y que las moléculas ocupan un volumen, no son puntiformes, no son partículas eh, sin volumen. Entonces, esto lo voy a pasar un poquito más rápido, que ya lo vieron con el profe, pero tenemos la ecuación de Van der Waals, la más común, que considera esas dos cosas. Considera con A las interacciones intermoleculares y con el B la corrección de que las partículas tienen volumen. Entonces el volumen del gas se corrige con también el volumen de las partículas. Esta es de las más usadas y de las más útiles porque, como dijo el profe en clase, es dentro de las que consideran más cosas que solo las relaciones como las de gas ideal, es de las más simples. Entonces uno puede
asignarle un sentido a cada una de las variables, o sea, de las variables extra. Entonces, A, yo sé que son las fuerzas intermoleculares, y B, yo sé que es el volumen, y entiendo por qué está acá. Y bueno, aquí quizá no se entiende tan directo, pero uno tiene una intuición. Porque después entramos a otras variables de estado, donde tenemos un B mayúscula, una mayúscula que depende de estas otras cosas. En Penn Robinson tenemos también, bueno, aquí se usa similares, pero también tenemos una alfa y el A que cambia las cosas, Redlich-Kwong, y también la suave Redlich-Kwong, que ya se pueden hacer cálculos con variables, con cálculos, y se pierde un poquito la idea. Ya entonces la más importante es Van der Waals. Y si se necesita algo, se le va a poner la ecuación. Me preguntaron si la prueba va a tener conversiones necesarias. Idealmente, sí, pero igual siempre tienen que llevar su como tabla de conversiones. Porque, como por ejemplo, bueno, se nos puede pasar alguna conversión, o puede ser que el desarrollo se haga para un lado y ustedes se fueron para otro lado y les falta una conversión. Así que siempre es mejor tener todas sus conversiones. Y en el peor de los casos nos pregunta la conversión en el control. Eh, y sí, la tabla de conversiones y a futuro las tablas de datos termodinámicos son aparte de la planada del formulario. No entran dentro de cómo ese límite. Así que eso. También cualquiera de estas ecuaciones, hasta la de Van der Waals, si es que se le pide algo con esa, se les va a entregar en el enunciado. ¿Ya? Así que no necesitan anotarlas. ¿Ya? Con esto, como vimos en el ejercicio también, por eso voy a pasar un poquito más rápido, se puede iterar, ¿cierto? Porque tenemos dos términos con el volumen, entonces sé que esos dos términos deberían ser como iguales. Entonces se debería cumplir que si yo lo pongo en un lado, si yo pongo B acá, me va a dar B. Con eso yo puedo iterar para que, como se comporta de esa manera, para que cada vez vaya acercándose más al valor real, si es que no tengo un valor. eh, si es que no tengo el valor real. Entonces, lo que uno usa es una adivinanza inicial, porque si estamos muy lejos del valor real, al principio de iterar nos vamos a demorar mucho y que vamos a usar de adivinanza inicial, usualmente o un dato que nos dieron, que no sabemos si está bien, o la de gases ideales, que sabemos que falla, pero a veces no por tanto. ¿Ya? Para iterar, entonces nosotros calculamos un volumen I en función de un volumen anterior, que es el que nos salió con la iteración anterior o la adivinanza inicial. ¿Ya? Y lo comparamos con la ecuación del error, que es el dato nuevo menos el anterior partido por el dato nuevo, ¿ya? Esto a veces, a mí también se me confunde a veces, así que bueno recordarlo. Con eso pasamos al ejercicio 2, ¿ya? Que es un sistema de dióxido de carbono a bomba a presión. Este fue el ejercicio, ¿no? Lo puse de nuevo, ya, bueno. Igual lo voy a pasar rapidito, ¿ya? Entonces se calcula el volumen con adivinancia inicial, ¿cómo se llama? Se despeja un volumen en función del otro. Y ahí, de hecho, un truco que recomiendo es en la calculadora poner todo esto y ponerle aquí como el ANS, como de respuesta. Y lo calculo, después vuelvo a la fórmula y le pongo el nuevo y así se hace rapidito. ¿Ya? Entonces todo esto ya lo vimos. Pero lo dejo quería dejar en el PowerPoint, pero parece que este es el ejercicio. Fue buena idea ponerlo en el ejercicio. Entonces dije, qué buena idea ponerlo acá. Ya, ahora sí, pasamos a las ecuaciones de estado reducidas. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza esto? Porque porque es más fácil eh, utilizar solo un cálculo. La del ejercicio 2 creo que debería estar subida. Quizás no está publicada. Ya, cuando termine esto voy a ver si
O sea, de que está subida, debe estar subida. Voy a publicarla entonces cuando termine esto. Ya. Entonces, eh, idealmente nosotros podemos usar siempre gases ideales, ¿cierto? Porque es lo más simple. Pero eh, no todos los gases se comportan como de manera ideal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué suerte tuvimos? Que todos los gases se comportan relativamente de la misma manera, eh, dependiendo de su distancia con el punto crítico. Esto es como dependiendo de su distancia con la campana de saturación, dependiendo de su distancia con el cambio de fase, ¿cierto? ¿Qué tiene sentido? Porque cuando se acerca el cambio de fase, significa que cambia la interacción entre las moléculas del gas, ¿cierto? Porque empieza a aumentar por ejemplo, la interacción entre las moléculas, entonces se pasa a líquido. O al revés, cuando pasa de líquido a gas, significa que la interacción entre las moléculas dejan de ser tan fuerte, entonces pueden eh, separarse, por decirlo de alguna manera. Ya, y esa fue la suerte que tuvimos y por lo tanto creamos eh, las propiedades reducidas. ¿Qué significa? Y es como una relación, ¿cierto? Como una qué tan lejos estoy del punto crítico a la presión actual y a la temperatura actual. Entonces aquí, por ejemplo, siempre se le va a dar el punto crítico, temperatura crítica, y con la presión o la temperatura del estado se puede calcular sus variables reducidas, ¿ya? Entonces, si se fijan, esto es como un porcentaje, como si ponen una línea entre el punto crítico y el punto, pongamos la temperatura crítica y la temperatura actual, con una línea y transforman eso como la normalizan, ¿cierto? Eso es una temperatura reducida. Entonces, eso significa que da lo mismo si el punto crítico es 100 grados Celsius o -100, porque si yo estoy a una distancia de 100 o de 50, la temperatura reducida va a ser básicamente la misma. Y aquí se puede ver esto de que se comportan como igual dependiendo de estas distancias o dependiendo de la temperatura y presión reducida. Pueden ver acá entonces, por ejemplo, el metano está casi en la línea, después el agua también casi en la línea, y después el nitrógeno, también casi en la línea, que son los triangulitos. Entonces, aquí viendo muchos gases distintos, se vio que claramente hay un comportamiento como en común. Y ese comportamiento lo relacionamos con la Z, ¿ya? Entonces, la Z es cómo corregimos esta distancia, eh, esta desviación de los gases ideales para tener un gas ideal general, ¿ya? ¿Alguna duda con eso? Sí, aquí estoy pasando un poquito de como teoría. Los diagramas impresos, no, no, se le imprime con el enunciado para esta parte. Así que para este control no. Hola. Sí, Ah, ¿se escucha? sí, Ya, no sé si había alguien antes. ¿Puedo preguntar ahora? sí, dale. ¿Qué pasa si tengo una temperatura que no aparece entre las isotermas? Ah, por ¿Está muy ejemplo, baja? el 1.40. Sí. Sí, ahí se llama interpolar. ¿Todos habían visto eso? Que es, tengo un valor, ¿puedo dibujar aquí? No. Sí, ¿me deja dibujar? Sí. Tengo un valor aquí, tengo un valor aquí, ¿cierto? En un gráfico. No es equivalente al gráfico, pero es como verlo el tema de la interpolación. Y después yo quiero saber qué pasa aquí, porque este valor lo hice con este dato. Entonces aquí le vamos a poner T2, T1, pero tengo TX. Entonces digo, ¿qué voy a tener acá entre medio? Entonces nosotros vamos a asumir que quien hizo el gráfico hizo un poquito esta distancia
con una grilla o con un espacio como suficientemente significativo, o también porque es lo más fácil que podemos hacer, como para que este punto y este sean lineales, ¿ya? Entonces, en resumen, vamos a suponer una diferencia lineal entre dos puntos. Vamos a suponer que los dos puntos están lo suficientemente cerca como para que un punto con dato intermedio va a ser un punto con dato intermedio acá. Este vamos a ponerle Z. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente decir 1.3, 1.5, ese es 1.4. De hecho, lo vamos a ver ahora. Entonces, si fuera 3,5 y temperatura reducida de 1.4, decimos que es 0,73 o 74. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya. Porque esto es materia de después. Van a tener que interpolar harto. Y les recomiendo practicarlo porque es harto tiempo si es que uno no lo practica nunca y es poco tiempo si es que uno ya lo tiene bien practicado. Como una de las cosas en las que uno puede ahorrar, aprovechar más tiempo. Me preguntaron, para usar el diagrama de compresibilidad, ¿solo tenemos que seguir las líneas moradas o dependiendo del compuesto vamos a tener que seguir los monitos? No, o sea, sí. Sí a lo primero, no a lo segundo. Eh, con esto queremos decir que estas líneas del diagrama, si uno ve, prácticamente se cumplen así para todos. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros generalizamos, no por especie, como puede ser Van der Waals acá atrás. Bueno, no voy a devolver. Pero Van der Waals depende de la especie de cada cosa. Y aquí generalizamos solo sabiendo temperatura reducida y presión reducida. Entonces, este diagrama ya es general. ¿Cierto? Nosotros con la temperatura crítica y la presión crítica mencionamos una especie, pero cuando ya pasamos a variables reducidas ya es general. Por eso es útil esto, porque con cualquier temperatura y presión reducida yo sé cómo se va a comportar, independiente de la especie. ¿Ya? Después, al final voy a dar más hints de cómo hacer el control. Este es un pequeño ejercicio de curvas de desviación simple. ¿Ya? Donde se ha medido experimentalmente que la presión que ejerce el nitrógeno a esta temperatura, este volumen, es de 10 megapascales o, 100, o 10.000 kilopascales. Entonces nos dicen este es el valor real. ¿Ya? A estas condiciones, este es el valor real. Calcule la presión mediante ecuaciones de estado reducidas y compare con el valor experimental o real. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es ver si metiendo estas cosas en nuestros cálculos llegamos a un valor cercano a esto, por lo tanto, vamos a ver si es que se está cumpliendo esto que acabamos de decir. ¿Ya? Los datos que nos dan es el R y, de nuevo, como recalcar que es en kilogramos, entonces, bacán. Podemos usar kilogramos porque esto también está en kilogramos. No vamos a convertir nada en nada. También este R siempre arriba tiene unidades de energía, ¿ya? Pero aquí está ya separado, que es más fácil para hacer los cálculos. Ya, pero igual un kilopascal por metro cúbico es kilojoule. Ya, entonces después, como les dije antes, la presión crítica y la temperatura crítica se les tiene que dar. Y hay una conversión aquí que quizás se necesite. ¿Ya? Entonces, con estos ejercicios, lo primero que siempre se hace, si tengo temperatura reducida, presión reducida, es o sea, crítica, ponerme a calcular la reducida. Y listo, puntaje fácil, se hace al principio, y de ahí empiezo a pensar. Entonces, la temperatura reducida, tenemos temperatura del nitrógeno, ¿cierto? Está 175. Y la temperatura crítica que nos la dieron en grados Celsius, hay que hacer el cambio. Recomiendo hacer el cambio como aparte. Recomiendo siempre hacer el cambio así para todas las unidades excepto la temperatura, que a veces hay confusiones importantes. ¿Ya? Entonces, le recomendaría pasar de Celsius a Kelvin aparte, ver que tenga sentido y ahí pasarlo acá. Pero bueno, esa aparte. Entonces tenemos que la temperatura reducida es de 1.4. Ya tenemos más o menos a cuánta distancia, entre comillas, está de la campana.
Eh, perdón, voy a toser un poco. Volví. Eh, Después para la presión, eh, hacemos lo mismo, ¿ya? Aquí tenemos los 10 kilopascales. Podemos utilizar esto, podemos utilizar gases ideales, aunque no calzaría bien, ¿cierto? Pero necesitamos una presión para calcular, ¿ya? Entonces, cuando hemos evaluado este ejercicio, esto también siempre es una pregunta, como ¿cuál presión pongo acá? ¿Pongo gases ideales o pongo la real? Que suena como raro compararlo con la real cuando estoy usando la real, pero el ejercicio es para ver la ecuación de estado, así que es mejor poner la real, ¿ya? Eso no tiene mucha importancia, pero por si se lo preguntaban, ¿ya? Y tenemos que es de 3. Preguntaron si para las coordenadas reducidas cambia la fórmula de error que existe para la iteración. Eh, no cambia en el sentido de la forma de la fórmula, valga la redundancia, pero cambia en que ya no tienes como el B0 o el B sub i y el B sub i más uno, sino que tienes el real contra el teórico, por decirlo así, o el calculado. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver ahora, que para el diagrama de compresibilidad ya tenemos tres, tenemos aquí el 1.4, está entre medio, decimos que esto es o sea, 0,75, ¿ya? Y por lo tanto interpolamos gráficamente. Gráficamente es muy fácil interpolar porque yo digo acá como un punto intermedio y listo. Cuando hay que interpolar entre datos de tablas, se usa la ecuación de la recta. Pero eso para futuro. Aquí simplemente decimos, el dato está entre medio, pongo el punto entre medio. ¿Ya? Entonces, aquí está lo de la presión, o sea, lo de la fórmula del error. Calculamos la presión con ese z y luego calculamos el error. Entonces, nosotros tenemos el real menos el teórico partido del real. ¿Cierto? Al experimental vamos a decirle real, ¿ya? Entonces, el que se pone como aquí y aquí, el que es como la referencia, siempre es el más cercano al real, ¿sí? Como por una manera de acordarse. Entonces, cuando yo estoy iterando, voy a asumir que siempre el más cercano al real es la nueva iteración. Mientras más itero, más me acerco, ¿ya? Y en caso que esté viendo datos reales con experimental, o sea, con teóricos, eh, el dato más cercano al real es el que yo calculé empíricamente. ¿Ya? Entonces lo pongo acá y lo pongo como referencia. Como vemos aquí, el error es un 3,88, ya un menos de un 5%, que es como a veces el límite que se considera como despreciable, pero muy bajo. ¿Ya? Con otras ecuaciones u otras fórmulas para calcularlo, podemos tener 10, 15, 20, 50 o ya magnitudes 100. Entonces, podemos concluir, siempre igual es bueno concluir después de un ejercicio, podemos concluir que esta manera de calcular las cosas se acerca bastante al comportamiento real del gas. ¿Ya? ¿Más dudas? Ya, vamos a seguir al último ejercicio, ¿ya? Que son hartos, por eso quería pasarlo a la rápida, que es de un poquito de entropía, pero lo que me interesa es que este es un ejercicio de manera distinta a lo que estamos acostumbrados, porque los ejercicios típicos son como formulados a partir de la materia o a partir de lo que yo sé de termodinámica, entonces como un ejercicio de termodinámica, ¿ya? Este es un ejercicio en el que ponemos como aunque esté muy lejos de la realidad, una situación real y le aplicamos las cosas de la termodinámica. Y va a haber un ejercicio así, lo más probable en el control. Ya nosotros le propusimos al profe distintos ejercicios y uno de los que propusimos era, no, esto en materia, pero esto en estilo, ya como una situación real a la que uno aplica eh, las cosas que uno aprendió en termodinámica. Eso quiere decir
que a veces tiene que hacer una cosa que es como, pero esto no hacemos en la mayoría de los ejercicios del curso, pero en este sí y es algo como simple, ya como usar la densidad de esto para pasar de masa a volumen, bueno, que es igual se ve en el curso. O con esto podemos calcular la masa del aire, por ejemplo, porque nos interesa más la masa del aire. Son cosas que se van un poquito de lo que uno está acostumbrado como algorítmicamente de hago esto y esto y esto. Sino que es como, ya, me falta un dato, uso eh, que como la definición de que la presión es una fuerza partido por un área, ¿ya? Así que a veces uno hace estos ejercicios y siente que le falta algo como para seguir y pueden ser estas cosas, ¿ya? Por eso es como el ejercicio difícil. Entonces, después de todo ese preámbulo, ya el ejercicio es, hay una olla de 5 litros que está a 95 grados Celsius en la cocina o en la habitación, ¿ya? Nos fuimos un tiempo hasta que llegó al equilibrio, ¿ya? Y fue calentando la cocina, como estaba a alta temperatura, hasta que estaba a 12 grados Celsius, ¿ya? Entonces cocina fría, 12 grados Celsius, teníamos una olla caliente a 95 grados Celsius, nos fuimos mucho tiempo, ¿ya? Hasta que llegó al equilibrio térmico y mm, está mal. Y entonces el agua se enfrió, lógicamente, y el aire se calentó y llegaron a una misma temperatura. Y esa es la temperatura de equilibrio. Hay que notar que solo vamos a considerar transferencia de calor. Ah, de hecho, y sí, solo hay transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Hay una masa caliente que le transfiere calor a una masa fría y llegan a un punto de temperatura igual, de equilibrio. Cuando la temperatura es igual, no hay una fuerza motriz que haga que pase calor de un lado al otro, así que se quedan ahí. Entonces nos piden esta temperatura, la cantidad de calor que se transfirió y la generación de entropía, ¿ya? Nos da los datos del R, Cp y Cv del aire con kilogramos y el Cp del agua en kilogramos. Como ven acá es como mucho más útil los kilogramos, porque ¿cuántos moles son 5 litros de agua? No sé. ¿Cuántos kilogramos son? 5, ¿ya? Aquí puede ser como ya cuántos moles son, no sé qué, pero tiene como más sentido usar los kilogramos. Entonces vamos a ver la temperatura de equilibrio. Y para eso primero necesitamos los kilogramos, ¿cierto? Porque si tenemos una transferencia de calor, importa la masa que está a una temperatura, la otra masa que está a esa temperatura, ¿cierto? Para ver cuánta energía tiene cada una. Entonces calculamos primero la masa. Después consideramos que por primera ley, y si tenemos el sistema cerrado como el agua y el aire, ¿cierto? Hay dos como fases. Entonces cualquier cambio que haya en el agua es, corresponde a un cambio en el aire como contrario. Es decir, todo el calor que pierde el agua es el calor que entra al aire. Y después esto, por definición de energía interna, lo podemos separar así. ¿Ya? Entonces que el aire aumentó su energía interna, entonces la temperatura de equilibrio, que es mayor, menos la temperatura inicial, ¿cierto? Y esto da positivo, porque estaba a 12, como se ve acá. Después en el agua lo mismo, pero sabemos que esto va a dar negativo, porque la temperatura inicial es muy alta y la de equilibrio es menor, porque va a bajar el agua, ¿ya? Si nosotros después reemplazamos los datos que tenemos del CB y el CP, vamos a ver que, bueno, porque el volumen de la habitación es constante y la presión del agua, vamos a decir que es constante, como la mayoría de los, de los procesos que pasan en la atmósfera. Ya casi todos son isobáricos, a menos que sea como algo cerrado y como modificado, o que la idea del proceso es modificar ya, eso mismo. La temperatura del agua, ya, vamos a decir que no se, o sea, que el agua eh, no se queda en un volumen constante. ¿Ya? Entonces todo el calor que pierde el agua es un calor a presión atmosférica constante. ¿Ya? Igual, como que esto depende de su puesto. Entonces,
Si se toma el supuesto de que sí se quedó constante el volumen del agua, entonces está bien. Si usan el CB. Pero esto como que asume que un proceso en la atmósfera o en algún sistema en el que no hay como un intercambio o sea, un cambio de la presión muy fuerte, está funcionando con la presión atmosférica ejercida en el líquido, ¿cierto? Eh, bueno, aquí la ecuación se tiene que despejar, y lo despejamos mágicamente, y tenemos que la temperatura es de 56,8 o 85. ¿Qué hacemos? Revisamos. ¿Tiene sentido que la temperatura sea que llega a 56 el aire y el agua? Sí tiene sentido, porque el agua se enfría, pasa a 95 a 56, y el aire se calienta, pasa de 12 a 56. Tiene sentido. ¿Y por qué si hay tanto aire, una habitación gigante de 20.000 litros y una olla, un agua de solo 5 litros, por qué llega a una temperatura tan alta? Porque lo que no importa es la masa, ¿cierto? Entonces la masa no es tanta en comparación, no es 20.000 contra 5, es 20 contra 5. Ya. Después nos piden cuánto se transfiere entonces de calor, ¿ya? Y teniendo ya esta temperatura, podemos hacerlo o con el agua o con el aire, y hacemos masa dependiendo cómo es la, de la constante que nosotros, el calor específico que nosotros decidimos usar. Eh, Déjate ver la presión del aire, cómo se despejó. Después vamos a ver presión. Ya. Eh, con esto es como más correcto usar el del agua, ¿cierto? Pero da lo mismo eso. Entonces calculamos el intercambio de calor, ¿ya? ¿Por qué se usa CP también? Porque en general el agua, como es un líquido, casi siempre se usa el CP porque está ocurriendo a presión atmosférica, ¿ya? Eh, de hecho, el agua casi siempre un intercambio de calor es MCP delta T. En cambio, el aire, al calentarse, sí cambia la presión. LMA. Ah, ya, presión atmosférica. Sí, la presión inicial se asume de presión atmosférica. Ya. Entonces, en el aire hay un poquito, cambia un poquito la presión, entonces no usamos CP. Y en el agua, o cambia el volumen o es más correcto en general usar el CP. Entonces, a pesar de que usamos el delta U, usamos CP. Y nos da esto, casi 800 kilojoules que le entrega el agua al aire. ¿Ya? Y con eso podemos ver la generación de entropía. La generación de entropía tiene sus fórmulas, y estas fórmulas en general es mejor anotarlas, ¿cierto? Pero para el agua, que es de una fase y como dije, no cambia su presión, eh, nos interesa el MCP, o sea, M agua, CP, logaritmo natural de estas dos temperaturas, ¿ya? Esto es porque es líquida, la fórmula para algo líquido que está a presión constante, ¿cierto? Bueno, algo a presión constante. Y nos da que su entropía se reduce en 2,286 kJ por Kelvin. Nos revisamos esto, ¿tiene sentido que disminuya la entropía? Sí, porque se enfrió. Preguntaron, suponer que delta U es igual a cero implica que estamos considerando que el sistema es aislado, o sea, todo el calor se queda en el sistema, sí. ¿Eso estaba en la enunciado? Eh, no estaba, parece. Pero bueno, sí. eh, Porque estamos considerando el sistema como la habitación y todas las cosas que hay adentro. Y si es cero, es por lo tanto que nada salió y nada entró de la habitación. Ya estamos en generación de entropía. Entonces tiene sentido que baje porque baja la temperatura, ¿cierto? Estoy enfriando algo, va a bajar su entropía. Entonces, preguntaron por qué se considera 95 grados Celsius y la temperatura inicial de la olla es enunciado. Eh, Se dijo como se calentó hasta 95 grados Celsius.
que es como también para asegurarse que está a una temperatura alta, pero no está, no es gas o vapor, vapor, no gas. Ya. La temperatura, la entropía disminuyó en el agua. Y a veces como puede ser raro que pensar en que la entropía disminuye, pero sabemos que si la entropía disminuye en un lado, aumenta en otro y que en general la entropía tiende a aumentar. Entonces, también sabemos que en el sistema completo la entropía debería aumentar. ¿Ya? Para el aire, eso sí, cambia la presión. Entonces, calculamos la presión en el equilibrio. ¿Ya? Y por lo único que cambia es la temperatura de equilibrio y nos da que es 117,259 kilopascales. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a calcular la entropía para el aire, tenemos dos términos. El término del cambio de la temperatura y el término del cambio de la presión. ¿Ya? Como ven, si fuera igual, se iría para, si fuera uno logaritmo de uno es cero. Eh, entonces, todo esto ya lo tenemos, simplemente reemplazamos gracias a que calculamos esto y tenemos que la entropía que gana el aire, ¿cierto? Como es positivo, es de 2,597. Entonces, la entropía del sistema en total, en una transferencia de calor como esta, es de 0,311 kJ por Kelvin. Entonces, aumenta. ¿Tiene sentido esto? Sí, tiene sentido de que cuando en un sistema aislado o adiabático, sí aislado, eh, aumente la temperatura en un proceso. O sea, aumente la entropía en un proceso. ¿Ya? ¿Dudas? Ya. No hace sentido que delta U es MSP T2T1 porque solo se puede hacer esto con el calor, haciendo que conservación de calor entre la olla y el cuarto. Sí, eso es lo que dice básicamente o sea, a eso va. Como todo el calor que pierde el agua es el calor que recibe el aire. Y como si consideras todo dentro del sistema, no sale calor para afuera ni entra calor para adentro, entra para adentro. Eh, entonces, todo el calor que está sacando el agua tiene que ser recibido por el calor del aire. Aquí está un poquito como, quizás está un poquito forzado primera ley, que es verdad, pero sí es una igualdad de calor. Y eso se usa siempre así como calor en el futuro del curso. ¿Ya? Siempre es que el calor que sale de un lado, que sale de un fluido, lo recibe el otro fluido. Entonces el calor que sale del agua acá está entrando ahí y eh, lo que sí podría hacer aquí es que delta U sea igual a el calor a presión constante, pero bueno, no me está dando para pensarla más. Preguntaron si recomiendo estudiar cambios politrópicos. El profe no le dio mucho hincapié. Sí, quizá yo le di demasiado hincapié. No lo recomiendo estudiarlo. Ha habido como dos veces las últimas 6 realizaciones del curso que se ha preguntado algo así, pero ahora no lo vamos a preguntar. Ya, pues, delta U es igual a Q por primera ley, así que súper. Sí, como que si no hay, como que el trabajo, sí, como no hay el trabajo cero, delta U es igual a Q, y ahí le metimos nosotros que es P es constante, entonces, sí, como que delta U del agua es, quizás falta ese paso, delta U del agua es igual a Q más W, no hay W, delta U es igual a Q, pero es presión constante, así que ese de presión constante es igual a la entalpía y la definición de entalpía es esta. Puede ser por ahí también. ¿Qué tan teórico será el control? Que vi el control el año pasado y una pregunta entera era de teoría.
Sí, siempre quizás un poquito influenciado por Balsa, eh, nos gusta meter algo de teoría de como sentido termodinámico, pero en este control yo creo que no vamos a meter tanto. Ya, igual les recomendaría estudiarlo un poco. Por ejemplo, otro hint, eh, estudiar el manejo de diferenciales. Ah, bueno, el hint que ya di. Manejo de diferenciales, cómo puedo demostrar cosas como vieron en el curso pasado de termodinámica química, como demostrar que la relación entre esto y esto depende de esta otra propiedad, porque du más, o sea, du es igual a dq más dw, y empezar a como a descomponer esos términos. Eso sería como algo teórico que podría entrar en el control, pero creo que no le vamos a meter muchas más cosas teóricas, ¿ya? Para este control. Para otros, probablemente sí, ¿ya? Porque para esto no es tan importante, ya se vio en el curso anterior muchas cosas teóricas de, en general, procesos, estados y cosas así. Pero siempre es bueno saber el sentido termodinámico, como dije, o revisar que tiene sentido físico sus resultados, ¿ya? Así que para eso también recomiendo repasar algo de teoría, pero sí, ya a este punto no. Eh, me preguntaron de qué sería más o menos cada pregunta. Yo creo que sería por, no, no es unidad, pero como por, ya pongámosle unidad. Entonces, como procesos, después vimos gases reales versus gases ideales y después un poquito de entropía. Así que yo diría que sería como de esas cosas. Eh, pero eso, entonces les recomiendo casi que prepararse para una pregunta que sea como que utilice cosas medias físicas, ¿cierto? Como relaciones físicas y eh, aprender bien a trabajar con estos diferenciales de las propiedades y definiciones y cómo se pasa estas cosas. ¿Ya? ¿Cuántas preguntas son? Es que en eso hemos estado debatiéndolo con el profe, porque si lo hacemos tres preguntas, van a ser como tres preguntas, más o menos, pero como que están quedando muy largas, entonces hemos estado iterando harto en eso y ofreciendo alternativas y cosas así, por eso todavía no tenemos 100% confirmado el control, estamos viendo eso con el profe, ya le dijimos como una idea, porque lo hemos estado acortando, entonces puede ser que sean tres preguntas o puede ser que sean dos preguntas y una pregunta, la segunda sea como un poquito compuesta, ¿ya? Lo que dije de como trabajar con estos diferenciales, ¿cierto? Preguntaron si es como demostrar tipo Maxwell. Sí es como demostrar tipo Maxwell, pero no va a ser demostrar tipo Maxwell, va a ser algo más simple. ¿Ya? Entonces, solo con definiciones básicamente y primera ley. ¿Ya? Así que, si es que va esa pregunta, que probablemente sí, porque si no, va a ser como una pregunta compuesta en la que se incorpore eso. Entonces, eh, segunda ley no va a ser como muy teórico. Sí, sería como tipo demostrar. eh, la que se ve depende así de la entropía y temperatura cuando es volumen constante. Y ahí a partir de primera ley, que voy a hacer eso con primera ley. Eso, ¿más dudas? Tengo la pregunta, ¿qué fórmulas ocupaste para la entropía en este ejercicio, como en la parte C? Mm, ya. La entropía en general tiene como esta forma, ¿cierto? Que es la masa por uno de estos coeficientes por un logaritmo natural de dos variables.
Entonces hay distintas fórmulas de la entropía, pero bueno, o sea, como, pero todas están relacionadas. Eh, y aquí depende también porque hay un cambio de temperatura y presión, entonces se usó la fórmula para gases en las que cambia la temperatura y la presión. Ya, perfecto, gracias. Sí, pero no hay como miles de fórmulas de la entropía, como está la de con el Q y esta que está relacionada a eso con la integral, por eso sale el logaritmo, el logaritmo natural, como que están derivadas de esa. Depende de cómo lo derives del caso a cómo te va a quedar esto. ¿Más dudas? ¿No? Ya. Entonces voy a dejar de grabar.